Buenas tardes. Hola, queridos alumnos, buenas tardes, bienvenidos. Por favor, activemos las cámaras todos. Tengan la bondad. Bien. Gracias. Bienvenidos nuevamente a esta clase de la semana número 11 de hoy viernes 17 de diciembre. Vamos a ser bastante breve también y lo más práctico en la clase del día de hoy, ¿no? Bien. Cualquier duda, preguntas, por favor, la podemos hacer a través del chat y a ver si alguien me ayuda poniendo un mensaje que todo aquel que vaya ingresando active su cámara, ¿no? Por favor. Tenemos a Cristian. Listo. Cristian Ortiz, active la cámara, por favor. Ya saben que al ingresar a clase hay que activar la cámara. Bien. Sí, profesor. Bien. A ver si alguien me ayuda, por favor, con un mensajito. Que el que va ingresando active la cámara. Bien. Antes de entrar ya a la explicación de la clase demostrativa, les recuerdo que vayan trabajando en las tareas. Este es un mes un poquito atípico. La semana subsiguiente va a ser irregular. De ahí tendremos una semana de prácticamente donde las actividades tienen una paralización. Parece que así lo formalizó el rector de nuestra universidad. Y de pronto nos olvidamos en que las tareas que tenemos que entregar no las resolvemos, ¿no? Bueno, así que por favor, traten de mejorar, ya saben sus promedios, y es el momento para no desperdiciar oportunidades y que se mejoren los trabajos. Bien. Dentro de la documentación de un informe profesional, de una investigación, y quizás proyectándome a noveno semestre cuando tengan que hacer su trabajo de titulación, ustedes hay un apartado que tendrán que resolver, y este se llamará el marco teórico. ¿Cómo es la estructura de ese documento? Entonces, esta estructura va a variar, va a cambiar, dependiendo en el momento que tengan que llegar a noveno, si es que han cambiado el formato, dependiendo del trabajo contratante que ustedes tengan, le van a decir, este es el formato que yo necesito. Pero sí es importante que dentro del marco teórico, ustedes tengan presente formalidad en el documento, una redacción bastante buena o muy buena, una presentación de calidad del documento que valga la pena y de sobremanera cuidar las faltas ortográficas y darle un estilo a través de las normas APAS. ¿Sí? Darle un estilo a través de las normas APAS. Perdón un momentito, por favor. A ver, ya. Yo te dejo salir, no vas a estar afuera. Sale, sale. Sale. No vas a estar molestando de verdad. Entonces, les indicaba que necesitamos tener claro y poner de mucha aplicabilidad los elementos que les acabo de indicar y que deben tenerlo muy presente. Lógicamente ya tienen que irlo reflejando en los trabajos que tienen que presentar en la asignatura. Bien, entonces es importante tener los antecedentes. Yo en este caso voy a llamarle MT al marco teórico y como dice ahí, empiecen a tomar notas, empiecen a tomar apuntes. La investigación, el informe, realmente, como lo dice ahí, es algo cotidiano que ustedes lo van a tener a lo largo de la carrera y esto les va a permitir mejorar, fortalecer ese pensamiento crítico que ustedes tienen. Sin embargo, no es una tarea fácil, es una tarea ardua. Tienen que asumir retos y de sobremanera muy importante que entiendan que esta es una etapa, es un proceso que sí o sí hay que cumplirlo, que sí o sí nos vamos a encontrar y que realmente forman parte de ese marco teórico. Deben partir desde un punto central de este documento
en donde tienen que ver cómo jerarquizan la información, cómo la jerarquizan, todo ese conjunto de ideas, cómo las mezclan, cómo las hacen interactuar, qué procedimientos deben ustedes aplicar para que puedan desarrollar ese documento de marco teórico. Realmente, el marco teórico, si ustedes se recuerdan desde que vinieron del colegio, si hicieron monografía, proyectos de investigación o los mismos proyectos que están dando los profesores. Y primero deben tener claro qué es el marco teórico. Ese marco teórico, primero, debe estar sustentado por las hipótesis, por los experimentos y por la propuesta. Es decir, ¿qué preguntas? ¿Qué quiero hacer? O tengo duda de algo. Empiezo a buscar, a indagar, a experimentar y aparecerán resultados de tal manera que me van a permitir determinar propuestas. ¿Sí? A ver si Mantuano, por Cañizares, por favor, activa la cámara, lo mismo David Macías. Bien, reitero, no quiero tener que sacar a nadie, no quiero tener que sacar a nadie. Un momento, profesor, ya activo la cámara. Ya tenemos 6 minutos, hijo, en la Un clase. momento, ingeniero. Tenemos 6 minutos. Yo desde el momento que ya es la hora puntual, yo ya activo mi cámara y micrófono. 5 minutos antes aperturo la sala. Estoy esperando, jóvenes, ustedes dos. Realmente, en esta parte inicial, nosotros como autores, nosotros como profesionales, vamos delineando ese camino de dónde estoy y hacia dónde debo llegar. El marco teórico está compuesto normalmente por referencias, es decir, de citas, de dónde busqué la información de consulta, y que al final en la bibliografía necesito que todas esas citas estén referenciadas tal como lo indica la norma APAS, apellido, inicial del autor, del nombre, entre paréntesis el año, el documento, qué tipo de documento es, cómo se llama, dónde está el documento, etcétera. Entonces, tenemos que ser explícitos, no llenar de documentación teórica el documento. Pongo lo más esencial de manera clara y que sea atractiva para el lector. ¿Cómo elaboro el marco teórico? El marco teórico realmente me va a servir y a veces estamos dando vuelta y lo primero que decimos, bueno, ¿qué es lo que tengo que poner? ¿Qué incorporo en el marco teórico? ¿Sí? ¿Qué incorporo en el marco teórico? Entonces, en ese momento, nosotros tenemos que empezar a determinar, tenemos que empezar a establecer que yo necesito, voy a partir de aquí, ¿sí? Dice que me facilita el desarrollo del marco conceptual, es decir, voy a aprender más conceptos. Es fundamental, me permite identificar los lugares a donde yo voy a sacar la información y voy a estar confiado en que esa información es original, puedo sustentar el trabajo, doy mayor amplitud a lo que primero de manera perceptiva había observado el problema y que ahora lo puedo describir. ¿Sí? Me empiezo a dar cuenta dónde encaja teóricamente la relación objeto, problema, objetivo, solución. Me va a permitir generar un planteamiento que esté acorde al caso de estudio, al tema, problema, objetivo o propuesta. Y al final yo puedo fundamentarla con una metodología que me va a permitir buscar la solución a ese problema y allí yo puedo apoyar esa observación de la manera que creamos más conveniente y finalizar en las conclusiones. Así de sencillo como lo dice ese diagrama. Si hay dudas, por favor, si hay preguntas, pueden hacer a través del chat. Lógicamente,
así como cualquier otro elemento, el marco teórico también tiene sus funciones dentro de un escrito, ¿sí? Dentro de un escrito. Primero, me posibilita en que yo puedo elaborar diseños metodológicos que me permitan validar lo que yo creo conveniente, determinado a través de un eje integrador, para describir lo que he identificado como problema y ya lo voy referenciando en el marco teórico. A través de un instrumento, que establece un camino, un proceso investigativo y que sin el marco teórico no tendría sentido, porque ¿dónde lo encajo? ¿Qué quiero demostrar? Y fundamentalmente, debo analizar el problema de investigación para direccionar ese problema, sus fenómenos que lo causan, que lo originan, y qué consecuencias me está generando este problema. Elaborar el marco teórico realmente en este instante yo diría, bueno, es una receta, ¿no? Más sin embargo, ¿qué es lo que encontramos? A medida que pasa el tiempo y que vamos haciendo la práctica, en el aprender haciendo, ya se nos torna en que nosotros vamos a tener nuestro propio procedimiento de cómo elaborar el marco teórico. Al menos se establecen 5 apartados, como les decía, de manera teórica en este momento. Primero, debe tener una estructura lógica, partiendo de lo general a lo particular, entre otras cosas, con conceptos, orígenes históricos y a futuro qué se prevé, con antecedentes, entre otras cosas. Segundo, identifica lo anterior y esas bases teóricas para adaptarla a mi investigación. Tercero, necesito revisar bibliografía, seleccionar la bibliografía que está más alineada a mi investigación. Voy tomando apuntes de lo que me interesa, ¿sí? Ese análisis de la información debe ser relevante y pertinente, de tal manera que ya llegará un momento en que ustedes primero, antes de redactar, tengan guardada esa información en una base de datos que pueden utilizar en Zotero. Ya les habíamos dicho como una de las herramientas que tenemos en metodología de la investigación. Al inicio se me va a hacer difícil empezar a redactar. No sé cómo redactar, si copio y pego y lo dejo igualito, si parafraseo, voy a sacando resúmenes, armo mapas conceptuales, entre otras cosas. Es decir, voy haciendo una exposición detallada de esa teoría para finalmente interpretar el problema, pero desde el punto de vista teórico de mi consulta. Hay métodos, realmente ya les decía, empezamos a establecer, empezamos a determinar ciertos esquemas para nosotros continuar con la redacción. Pero a veces es importante hacer caso, enfocarse en experiencias que podemos encontrar en el Internet o de investigadores con vasta experiencia, de tal manera que yo pueda ver cuál es de esos métodos el más adaptativo. Antes de redactar, ¿qué debemos tener en cuenta? Que el material que yo voy a trabajar lo debo tener bastante claro. Darme cuenta que sea de gran utilidad para lo que voy a hacer. En este sentido, si ya hemos leído la información, ya. Gracias, Henry. El acta realmente es un resumen ejecutivo, solamente que está en inglés. Es el mismo resumen de un trabajo, pero en inglés. Eso es el acta. ¿Sí? Pero espero te ayude esa inquietud. Les decía que en este punto, después de haber revisado la información, no solo tengo que hojear, tengo que haberlo leído, haber estudiado y saber que me va a servir. Eso me va a advertir porque a continuación se verán una diversidad de métodos que me permitirán mejorar lo que nosotros tenemos en esa parte.
Un primer método es el del mapeo, ¿sí? El mapeo es una especie de pasar las páginas, ¿sí? Pasar las páginas, voy revisando, sacaré resúmenes y empezaré a armar mapas conceptuales. Empezaré a organizar ideas y buscar ciertos lineamientos referenciales que son del eje temático primordial de las palabras claves que yo ya identifiqué en mi trabajo, en mi investigación. Ahí, por ejemplo, tenemos un ejemplo. Perdón. Entonces, si vamos a hablar sobre el clima organizacional, como un tema general que yo quiero investigar, empiezo a establecer primero las definiciones, ¿sí? Luego puedo determinar las dimensiones del mapa del clima organizacional. Puedo ver con qué instrumentos puedo empezar a identificar ese clima organizacional y generar modelos. Ahí tendría yo, por ejemplo, 1.1, capítulo 1, o aquí es todo esto, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4. O si el marco teórico, por ejemplo, voy a tomarme ese número, es el capítulo 9, aquí voy a tener el apartado 1 del capítulo 9, el apartado 2 del capítulo 9, el apartado 3 del capítulo 9 y el apartado 4 del capítulo 9. Entonces, ahí tienen una forma fácil de cómo nosotros podemos establecer el marco teórico, porque a veces no sabemos qué poner. A veces no sabemos qué poner. Bien. Ariel, los instrumentos dentro de cualquier trabajo profesional, de investigación o en la tesis, los instrumentos, si tú te acuerdas de músico, dice el instrumento musical. ¿Qué usa un músico? Usa un piano, es un instrumento musical, usa una guitarra, es un instrumento musical, usa una flauta, usa una trompeta, etc. En el caso profesional investigativo nuestro, un instrumento es la herramienta que me va a permitir buscar información. Por ejemplo, una ficha de encuesta es un instrumento para levantar información. Una observación a través de una ficha de observación es un instrumento que me permite tomar información de manera ordenada. Una ficha de entrevista es un instrumento para recabar información. Una ficha de checklist es un instrumento que me permitirá ir verificando o chequeando X o Y investigación. Esos son los instrumentos, Ariel. Yo les recomiendo que siempre vayan asociando, acordándome de la pregunta de Ariel, vayan asociando los términos instrumentos, no solamente con el tema que están viendo de manera específica, sino con temas relacionados a la vida real. ¿Sí? Me habla de instrumentos en investigación, instrumentos. Los músicos utilizan instrumentos musicales, ¿verdad? Los cocineros utilizan utensilios de cocina, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, el otro método es del índice. ¿Sí? Yo el anterior empezamos a mapear, pero ya aquí le estoy dando la codificación numérica. En el método del índice, que es el más conocido, que ya ahí se nos familiariza, el índice, ¿verdad? Y sabemos que tienen numeritos y subtítulos y una paginación. Dice que es muy efectivo, pero siempre y cuando usted ya tenga definidos los puntos a abordar. Me permite detallar más cada tema, cada subtemas, y además abarca desde la parte de un antecedente introductorio hasta una proyección teórica o conceptual de lo que estamos buscando. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Tengo la introducción, ¿sí? Puedo llamar aquí capítulo 1 objetivos, capítulo 2 marco teórico,
y pare de contar. Y tengo como apartado fuera de los capítulos, aparte de la introducción, conclusiones y recomendaciones. Este es el método del índice, donde ya nosotros lo detallamos o lo describimos de una manera más específica, más concreta. Ustedes sabrán o tomarán las decisiones de cuál es con la que mejor se adaptan para poder ir haciendo la explicación correspondiente. Aquí tenemos un segundo ejemplo del método del índice, en donde yo aquí sí ya especifico. Aquí sí ya especifico que tengo palabras claves en mi tema. ¿Cuáles? Gestión de proyectos, norma, PMBOK, metodología y SEMPLADES. Tengo allí aproximadamente 5 palabras claves. Y digo que mi primer apartado, hablo de la teoría general, el segundo apartado de la teoría sustantiva y el tercer apartado de investigadores sobre el mismo tema. Entonces ya voy especificando y digo, el apartado de teoría general le voy a llamar teoría de proyectos, porque esto es parte de los proyectos. El apartado 2 de teoría sustantiva voy a hablar sobre normas y metodología de gestión de proyectos. Y el tercer apartado, trabajos similares de otros autores de manera contextual, en forma narratoria e introductoria. En los subapartados yo tengo 3.1.1, miren, ¿ven? Llevo el codificación 3.1.2 y no debo desplegarlo tanto. Voy a hablar sobre las definiciones de quién, de ellos. Voy a hablar sobre la gestión de proyectos, que ya me servirá para la teoría sustantiva. En el 3.2.1 analizo todas esas metodologías. En el 3.2.2 busco la relación. Y en el 3.2.3 probablemente tendré que hablar de otras metodologías que no las estoy mencionando aquí. Y luego en el 3.3 tengo 3.3.1, hablo sobre el trabajo del autor 1. 3.3.2, hablo sobre el autor número 2. Se recomienda hasta un mínimo de 5 autores, porque es importante que entre más información teórica de otros autores revisen, me va dando mayor facilidad y agilidad respecto a lo que yo necesite. Hay algunas observaciones que hay que tomar en cuenta, y una de las primeras cosas es que ustedes dirán, bueno, ¿cuántos libros pongo de bibliografía? ¿Cuántas fuentes? No hay una norma, no hay una regla que diga 5, 10, 20, 50. Eso ya depende de nosotros, que a medida que vayamos buscando, probablemente encontré 100 bibliografías y me doy cuenta que las 100 me sirven. O encontré 100 y solamente me sirven 5. Es decir, hay que irlas depurando. Primero las busco, luego las selecciono, luego las analizo primero y luego las selecciono. ¿Sí? Esto va a depender de manera específica, como lo dice ahí el ítem 1, del trabajo que tengan que hacer. Segundo, para trabajos de monografías o tesinas, las fuentes son menores y se recomienda, no dice que así debe ser, se recomienda entre 15 a 40 referencias bibliográficas. El número de la bibliografía me representa, me refleja la calidad del trabajo, significa que es muy bueno, porque estás dándote cuenta que has echado mano de muchas fuentes de consulta y estás referenciando y compartiendo lo que otros autores han mencionado. La extensión en general del marco teórico, dice que no debe ser menos de 20 páginas. Tampoco 50 o 100. ¿Sí? 20 páginas, en el caso de una tesis, por ejemplo, es lo recomendable. Ariel, ¿para redactar qué cosa? El marco, profe. El marco teórico. Verá, eso ya se va a adaptar dependiendo de cada uno, de cómo lo dominen. En lo personal, yo más utilizo el método del índice. ¿Sí? El método del índice. De hecho, este ejemplo número 2 es ¿cómo sería?
es único, es decir, no lo copié de ningún lado, yo lo inventé. Yo lo inventé y es más, lo apliqué en mi tesis doctoral. ¿Sí? Así de sencillo, una teoría general, una teoría sustantiva y referentes empíricos. Y no se me hizo demasiado extenso ni difícil de trabajar. Entonces, yo recomiendo el método del índice, pero eso va a depender de cómo se acomoden mejor ustedes. Se podría usar parafraseo o algo parecido, o sea, de lo que usted entiende, ponerlo En con el sus propias palabras. parafraseo ya tú lo utilizas, pero ya en la redacción de esos apartados. ¿Sí? Por ejemplo, yo aquí voy a poner la definición del PMBOK. Yo puedo parafrasear lo que copié y pegué en una fuente de información, en este caso el PMI. ¿Sí? Yo puedo parafrasear. Es más, el parafraseo es una técnica muy importante y muy recomendable y muy usada a nivel mundial porque con mis propias palabras estoy dando a entender o explicar lo que quizás leí en 3 o 5 páginas. ¿Sí? Entonces, es la capacidad de resumir con propias palabras y de manera técnica y de manera formal lo que otros autores están comunicando. Eso es, Ariel. Igual, si hay alguna pregunta, me comunica, ¿no? Bien. Aquí en esta página nosotros tenemos varios enlaces de consulta donde ustedes pueden ampliar mucho más, pero reitero, lo que está explicado en esta lámina de la presentación de clases es lo más sustancial. ¿Sí? Y realmente me gusta bastante esta laminita de aquí porque cuando llegamos a la parte del marco teórico, ponemos esa cara. ¿Qué hago? ¿Y ahora? Probablemente porque no sabemos estructurarla. Y todavía la empeoramos porque lo primero que se nos ocurre es ¿cómo se llama? Es saber, es saber determinar los lugares de dónde voy a consultar. Y no nos gusta consultar. Por eso les decía, es tiempo que ustedes desperdician en las redes sociales, empiecen a emplearlos para consultas de conocimientos que tenemos nosotros en nuestros trabajos de investigación. Queridos amigos, es la parte sobre el marco teórico que quería compartir con ustedes. Antes de pasar al siguiente tema, si hay preguntas, por favor, me van indicando y con todo gusto nosotros vamos a hacerlo. Bien. ¿Hay alguna pregunta, por favor? Bien. Vamos entonces a ver otro apartado, asimismo, bastante corto. Y más que todo, que sea ameno y agradable tanto en la explicación como en la visualización, ¿no? Bien. Entonces, vamos a ver ahora sobre la parte de la investigación. ¿Qué probables soluciones hipotéticas me puedo encontrar? ¿Sí? Vamos a compartir entonces. Tenemos por aquí, listo. Bien. Entonces, vamos a ver sobre las hipótesis, sobre la relación que tiene con mi problema, con mis objetivos, entre otras cosas. Las hipótesis, cuando ustedes escuchan la palabra hipótesis, estamos hablando de suposiciones, de supuestos. Lógicamente, esos supuestos, yo en cambio le digo que son soluciones ideales, perfectas, ¿sí? Que son fáciles pero teóricamente, entre comillas, ¿sí? Normalmente esas hipótesis me permiten guiarme, me permiten una orientación para obtener el objetivo o la conclusión de mi trabajo. Las hipótesis son consecuencia de un análisis
son consecuencia de haber identificado el problema o fenómeno que estoy investigando y que lo debo tomar en cuenta en la solución del problema. Para esto, yo debo dar respuestas provisionales. Digo provisionales porque ya les dije, son ideales, son perfectas, en que considero que van a ser de esa índole, de esa naturaleza. Sí. Entonces, yo necesito empezar a plantear esa formulación. Luego empiezo a determinar deducciones, voy deduciendo sobre lo que estoy haciendo y sobre lo que yo creía o supongo hipotéticamente que era lo mejor, y voy a empezar a generar datos, resultados que me permitirán determinar si voy bien o no voy bien o cambiar de estrategias, de supuestos o soluciones. Lógicamente, el investigador espera que la hipótesis se cumpla. ¿Quién no quiere una solución perfecta, verdad? Todos queremos una solución perfecta. Entonces, esa solución perfecta yo tengo que irla replanteando y empezar a establecer lo que más nos convenga en base a los resultados que se van obteniendo. Y lógicamente, sin querer, esta se me transforma en una correlación explicativa o una situación que debo explicarlo porque estoy comparando, que estoy relacionando algunas cosas. Michael. Bien, verán, yo les recomiendo que cuando ustedes estén haciendo un trabajo investigativo, no planteen la hipótesis. ¿Por qué? Primero, si la plantean, significa que el proyecto se les va a hacer más grande y tienen que demostrarla. Y segundo, si la plantean, también pese a que van a tener más trabajo, va a tener mayor sustento, en este caso, de mejor imagen de la investigación. Eso ya queda potestad de cada uno, dependiendo de los plazos de entrega que tenga para su trabajo, ¿no? En ese sentido, lo puedes aplicar, Michael. Entonces le decía que cuando hablo de correlación significa que estoy comparando una cosa con otra del mismo tipo. En este caso, si yo comparo verduras, puedo comparar una cebolla con una papa. No voy a comparar una cebolla con un carro, por ejemplo. ¿Qué puedo comparar entre ellas? El uno es alimento, el otro es un medio de transporte. Tiene que ser de la misma tipología. Y esa correlación tengo que explicarla, describirla, como lo decía Ariel antes, parafraseando de tal forma que cualquiera que lo lea lo entienda. Así de sencillo. Bien. Cuando ustedes van a plantear hipótesis, ustedes van a determinar si es verdadera o es falsa. ¿Sí? Y si es falsa, significa que no se demostró tal como se quería. Si es verdadera, se demostró lo que se sospechaba que era. ¿Sí? Dice, muchas veces en las investigaciones estos datos recolectados, no permiten comprobar de forma definitiva una hipótesis. Incluso puede darse el caso, como un resultado obtenido, en que ésta se niegue por completo. Tampoco significará que la investigación no fue buena. Es buena la investigación, porque también está demostrando lo que se creía que era cierto. Es como una investigación policíaca. ¿Sí? Usted demuestra que es culpable o demuestra que es inocente. Más o menos en ese sentido. Esas suposiciones deben ser de hechos concretos, no imaginarios ni inventados. No puedo inventarme nada.
Peor en el campo profesional. Peor en el campo profesional. Por ejemplo, los virus informáticos pueden ser generados, pueden ser ocasionados por el uso desmedido de archivos de dudosa procedencia, entre una de las causas. Bien. Cristian, las hipótesis que tú mencionas las puedes plantear en cualquier campo. Las puedes aplicar en cualquier campo. ¿Sí? Investigativo, laboral. Por eso que yo no le estoy dando mucho enfoque a que como que esto sea de investigación. Es la materia de investigación, es la asignatura de investigación, pero sabemos que yo la puedo aplicar en cualquier ámbito laboral profesional. Es como que tu jefe en el campo laboral te diga, a ver, mira, tenemos dañado o hay problemas en la telecomunicación, en la conectividad, y empiezan a surgir, ha de ser el internet. ¿Sí? Y sucede que vas a revisar técnicamente y demuestra que no es el internet, sino los equipos que ya están en mal estado al estar en contacto con un ambiente salino como lo es Manta, por ejemplo, demuestra que ya están sulfatados sus terminales y necesitas cambiar. Y no era el internet, demostraste que no era el internet, sino los equipos. Por eso, cuando ustedes vayan a buscar o le pidan soluciones técnicas laboralmente, no se apresuren en decir qué era o qué no era. Estén seguros. ¿Cuál era la solución o la hipótesis planteada? Si es verdadera o si es falsa. En ese sentido, Cristian, por favor. Bien, les decía el ejemplo sobre los virus, una de las formas como se generan. Las posibilidades de resolución son varias, ¿verdad? Necesitamos contar con un apoyo deductiva en forma lógica, sistemática, con conocimientos. Yo debo conocer, si no conozco el tema de virus o de tecnología, pues entonces lógicamente no voy a poder demostrar ni que era cierto o no era cierto. ¿Sí? Nosotros debemos redactarla de una manera general, casi que precisa, y que debe estar sujeta a una comprobación de datos. Por ejemplo, yo puedo poner en este momento, suponiendo que yo tenga virus en mi computadora, y puedo decir, el virus en mi computadora es por uso de la unidad de UCB. Voy y demuestro y sucede que no es por la unidad de UCB, sino por archivos malignos o maliciosos que he estado abriendo en el Internet. Las hipótesis no son juicios, no es una opinión, ni tampoco algo que se asevere, es decir, una veracidad. Si ustedes se recuerdan, ya han de haber visto, tal vez en el colegio y ahora en matemáticas, sobre las proposiciones, ¿sí? O llamadas tautologías, ¿sí? Tautologías, llamadas falacias, ¿verdad? Tautología verdadera, falacia falso, es decir, yo debo saber demostrarlo. Debo hacerlo a modo de afirmación. Interesante las preguntas, aquí hay otra. Depende, a ver quién está escribiendo aquí. Michael, sí, depende. Depende
de la hipótesis que plantees. Lo puedes hacer de manera objetiva a través de estadísticas, con variables cuantitativas, con gráficos, con imágenes. Por ejemplo, una radiografía, tú puedes demostrar una hipótesis de una enfermedad. Miren, ve, los pulmones están bastante afectados. Con esta radiografía estoy demostrando que la fractura que tiene en el pie es múltiple, etcétera, etcétera. Lógicamente, tengo que basarme en algún instrumento, como lo decía Ariel en algún momento. ¿Sí? Y lógicamente los instrumentos me permiten determinar soluciones o soluciones realmente que puedan determinarme datos, que puedan determinarme información. Por eso, acuérdense de la investigación policíaca. Van buscando sospechosos, informantes claves, entre otras cosas. ¿Sí? Entre otras cosas. Entonces, les decía, los investigadores van buscando informantes claves y van dando pistas de las preguntas que hacen, de evidencias, entre otras cosas. Tanto el problema como los supuestos o los objetivos o las hipótesis me van generando variables. ¿Sí? Me van generando variables. Esa generación de variables hace que me vaya dando cuenta la variación que vamos teniendo, en lo que yo sospecho, en lo que estoy planteando. ¿Sí? Por ejemplo, dice que varían cuando son propiedades cambiantes. Por ejemplo, la temperatura, ¿verdad?, climática va variando. ¿Sí? La posición del sol va variando. ¿Sí? Normalmente, cuando utilicen variables, tienen que ser concretos. ¿Sí? Yo puedo poner la variable del tiempo climático. Puedo poner la variable de posición solar. Puedo poner la variable, en este caso, de alumnos matriculados. Puedo poner la variable de alumnos conectados en clase. Puedo poner la variable de cuántos alumnos, como el caso de Alexander, no están con la cámara encendida. ¿Verdad? Entonces, yo voy dándome cuenta. Alexander, ¿estás allí? Claro que sí, profe, aquí estoy. ¿No tienes cámara? Es que ahorita ando en celular y no sé qué le sucede a mi celular que no me deja encender cámara, porque ahorita mi máquina está en mantenimiento técnico. Bueno, lo más recomendable es que el celular lo regales a alguien que necesite, porque ya no te sirve para clase, entonces. Es una broma. Bien, cuidado, lo vas a regalar y me vas a echar la culpa mía. Bien, dice que aquí tenemos, ya puse muchos ejemplos de variables y aquí, sin embargo, hay otros tipificados, ¿no? En una comunidad, por ejemplo, en el grupo que está conectado, yo puedo ver variables, quiero saber las edades, quiero saber el género, quiero saber la altura de cada estudiante, quiero saber incluso la religión, sus gustos deportivos. Puedo en este momento indicar qué tipo de computador está utilizando como variable, qué tipo de proveedor de internet están utilizando, etcétera. Es decir, miren, ve, solamente tomando el grupo que está conectado puedo poner un sinnúmero de variables. ¿Sí? Un sinnúmero de variables. Lógicamente, su aplicación es variada, es múltiple. Va a depender del problema y el tema de investigación. Yo no puedo inventarme variables. Si estoy hablando de tecnología, no puedo inventarme o poner variables de agronomía. Tienen que ser de tecnología. Bien. Dice que las hipótesis surgen al inicio de la investigación. Más o menos. Si hablamos de los investigadores, ya respondo la pregunta del chat. Y hay encontrado un muerto. La primera hipótesis que se maneja, ¿por qué lo mataron?
fue un asesinato tipo sicariato, fue un asesinato por robo. Eso es lo que hay que demostrar. Michael, normalmente las investigaciones parten de enfoques cualitativos, ¿sí? Parten de enfoques cualitativos, es decir, de variables que no son numéricas. Sin embargo, a medida que va desarrollando esa hipótesis o esa investigación, se te transforma sin querer queriendo, como decía el Chavo del 8, en una investigación cuantitativa. Es decir, casi siempre las investigaciones son mixtas. Mixta significa que combinas variables cualitativas con variables cuantitativas. ¿Qué necesito para hacer una hipótesis? Necesito saber el problema. ¿Sí? Por ejemplo, hablábamos antes de la infección de virus. Esa es mi variable, infección de virus. Indicadores, infección por páginas desconocidas, infección por alto índice de uso de documentos externos que conecto a mi internet, entre otras cosas. ¿Qué se necesita? Dice que es importante contar, miren, ve, importante el marco teórico, exhaustivo. Cuando se dice exhaustivo hay que ir minuciosamente revisando. Ustedes están en primero, ya les dije, ojalá me gustaría seguirles dando y cuando, si en algún momento les doy clase en quinto o en octavo semestre, ya vaya viendo esa evolución de que los conocimientos vayan madurando, vayan creciendo. Y van a darse cuenta que en este momento, para la formación de ingeniero, ustedes deben revisar bastante información en el internet teórica que les va a permitir tener más conocimiento y mejorando su formación profesional. ¿Para qué me sirven? Las hipótesis ya le dije que son soluciones ideales, anticipadas, que tenemos que comprobarlas. Si es cierto o no es cierto. Las hipótesis se las determina como una conjetura. ¿Sí? De pronto alguien dice, me estás acusando. No, solo estoy diciendo, pero hay que demostrar si es verdad o no es verdad. En otras palabras, las hipótesis son empleadas por la ciencia, en la ciencia por los científicos para poder plantear un problema. ¿Sí? Para poder plantear el problema. Cuando yo les puse el ejemplo que un cliente los llamó para que les revise que está su internet malo, ustedes van, verifican y hacen la labor de un científico en el campo de las telecomunicaciones y demuestran que no era el internet sino los equipos. Bien. Ariel, dice ahí, en una lámina anterior decía que las hipótesis van en el capítulo del problema. Eso significa que no va en el marco teórico ni dentro del marco teórico, ¿no? Ni después, sino que va, normalmente va el resumen, la introducción o la introducción y el resumen, dependiendo del orden, formulación del problema, objetivos, hipótesis, justificación, limitaciones. Luego va el marco teórico. ¿Cuántos tipos de hipótesis tenemos? Espero no confundirlos ni complicarlos más. Normalmente hay dos, las que se llaman hipótesis nula, ¿sí? Que prácticamente va a ser mi línea base, que me hace referencia y que no tiene relación. Y voy a tener una hipótesis general que prácticamente es la contradicción de lo anterior. Yo aquí tengo el ejemplo, no hay relación entre las aplicaciones móviles y su computador.
la hipótesis general puedo poner si hay relación entre las aplicaciones móviles y su computador. Sin embargo, aquí he puesto otro ejemplo. A mayor nivel de estudios, mayor sueldo. Habrá que demostrarlo. ¿Sí? Habrá que demostrarlo. No necesariamente el que más estudia es el que más trabaja. Probablemente está desempleado. ¿Sí? Son los dos tipos de hipótesis que van a encontrarse. También por ahí aparece una tercera, ¿sí? A la que nosotros le llamamos hipótesis de trabajo. Y que lógicamente trata de asociarme o estoy atribuyéndole como para demostrar una relación concreta entre las variables de un estudio científico. ¿Sí? Entonces, esa es la hipótesis de estudio científico. De allí que vamos compilando y viendo y administrando y distribuyendo cada una de las mismas. ¿Sí? Normalmente la más utilizada son estas dos. ¿Sí? Son las más utilizadas. Las hipótesis alternativas prácticamente a veces se la compila o se la correlaciona con la hipótesis nula. ¿Sí? Está aquí, por eso no le he puesto ni cuarta, sino que simplemente me sirve como comodín de la hipótesis nula. Aquí viene ya en cuanto a lo que quiero demostrar como hipótesis, o lo tomo de manera probabilística, es decir, al azar, o de una manera determinada, y quiero seleccionar la que yo escogí. Esa es la determinística. La probabilística no la puedo escoger, sale al azar. ¿Cómo se debe utilizar una hipótesis en la investigación? Veamos el proceso. Veamos el proceso. Pues bien, yo tengo que empezar a hacer una generalización. Voy puliéndola, hace que se me transforme en una pregunta muy amplia. La empiezo a precisar, a hacer más pequeña, más concreta, más fácil de entender, que esté enfocada, pero que ya me empiece a operacionar las variables. Allí voy a observar, probablemente a través de alguna técnica, ¿sí? De una fotografía, de una radiografía, de los resultados estadísticos, como por ahí decía Michael, que puedo ir presentando o resolviendo. Esos datos son analizados y llegaré a una determinación concluyente. Es decir, en base a los resultados obtenidos, digo lo que encontré o lo que no encontré. Si yo en una radiografía veo que los huesos están rotos, no puedo decir los huesos están correctos. Están rotos. No hay vuelta que dar. Si veo los resultados del laboratorio del COVID y me sale positivo, probablemente tengo dudas. Hago una muestra comprobatoria. Supongamos, me acordé en este momento de ese ejemplo y me surgen algunas cosas. Primero, me voy a hacer una prueba de PCR y me sale positivo. Pero digo, no puede ser, me siento en buen estado, no tengo ningún síntoma. Le digo en el mismo laboratorio que me haga una segunda prueba y me sale negativa. Y ahora, positiva o negativa. Me voy a un segundo laboratorio y le digo que me tome una muestra. Ese prácticamente va a determinarme en decir si tengo positivo o tengo negativo. Probablemente las muestras, los reactivos no funcionaron, entre otras cosas. Pero estoy demostrando. Cuando hago más de una muestra, hago más de un análisis de una muestra, se llaman análisis comprobatorios. Tengo que comprobarlo. Las hipótesis tienen algunos elementos que me responden a las preguntas. Si me incluye las variables independientes y dependientes, sí las incluye. Que si se basa la investigación acerca de un tema, sí. No puede ser de otra cosa. Y si es probada, por supuesto que
debe ser probada, o verdadero o falso. ¿Cómo la debo formular? Yo la puedo formular, ya por ahí aparecieron algunas preguntas que les he respondido, a través de la identificación de una deducción, o porque lo estoy viendo, o porque ya lo identifiqué, o tentativamente eso lo planteé en base a la revisión teórica. ¿Sí? Podría ser una de tantas. Tenemos ejemplos. Los estudiantes que desayunan tendrán un mejor rendimiento en un examen de matemáticas que los estudiantes que no desayunan. Ahí estoy poniendo un ejemplo. Tendré que empezar a tomar pruebas y preguntar, hacer encuestas a quienes desayunaron y quienes no. Los estudiantes que experimentaron la ansiedad de la prueba en un examen de inglés obtendrán puntajes más altos que los estudiantes que no experimentan esa sensación. Es lo que se ha estado haciendo con las vacunas del COVID. Al inicio, antes de sacar al público, tomaron ciertas muestras en ciertos pacientes para demostrar o determinar qué me funcionó o qué no me funcionó. Entonces, es lo que tenemos que ir cotejando. Y para finalizar, las preguntas de investigación y las hipótesis se convierten en señales para explicar el propósito de mi trabajo, ¿sí? Para guiar sobre lo que estoy haciendo. Queridos alumnos, era lo que tenía programado para la clase de hoy. Espero que esté claro. Si hay alguna otra pregunta, dudas, por favor, háganla inmediatamente y estamos prestos para que ustedes puedan establecer sus inquietudes respecto a lo que necesiten conocer. Profe, ¿Sí, Ariel? o sea, cuando hacemos lo que sería una hipótesis, tenemos que comenzar así como en los ejemplos que dijeron y terminarla comprobando o descomprobando la hipótesis, ¿no? Es como que va aumentando lo que vamos haciendo. Así es. Voy a poner un ejemplo facilito. Antes de conocer el encuentro de la final de la Liga Pro, yo pude haber dicho, MLE va a ser campeón. Es una hipótesis. ¿Cuándo lo comprobo? ¿Cuándo lo comprobé? Cuando ya se jugaron los dos encuentros. En este caso, ¿mi hipótesis fue verdadera o fue falsa? Fue falsa. Falsa. Es decir, usted tiene que comprobarlo, tiene que haber hechos, tienen que haber resultados. Yo digo, parece que me caí y parece que tengo el pie fracturado. O debo tener el pie fracturado. ¿Cómo lo demuestro? Yendo al médico. Yendo al médico con una radiografía. Así es. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Profe, una pregunta. Sí, Cristian. Las hipótesis se pueden demostrar de cualquier forma, o sea, sea por estadísticas o sea por algo empírico o por definición. Así es, pero estas deben ser válidas. Cuando digo válidas, me refiero que usted debe demostrarlo. Yo le puedo decir, a ver, Cristian, tú eres mentiroso. Estoy lanzando una injuria que no puedo comprobarlo, ¿verdad? Y para eso tengo que demostrarte por qué eres mentiroso. ¿Sí? De pronto, suponiendo, por ejemplo, Cristian, no me enviaste el deber, pero sucede que voy a ver mi reporte y sí aparece tu deber. Entonces, la hipótesis de no enviar el deber, ¿falsa o verdadera? Es falsa, porque hay una prueba que comprueba que sí envié. Así es. ¿Alguien más?
Bien. En vista que no hay más preguntas, pues gracias, ha sido muy provechosa la clase, me han encantado las preguntas y eso hace también que ustedes vayan creciendo más profesionalmente, porque desde el momento que ustedes pisan la universidad, empiezan ya esa formación profesional. Que tengan un lindo fin de semana, no se olviden las tareas, por favor cuídense, ya tenemos casos de la nueva cepa, tanto en Quito, Guayaquil, ya hay un cerco epidemiológico de las personas que han estado en contactos. No bajemos la guardia, por favor, ¿sí? Que pasen una linda tarde. Hasta pronto, un abrazo. Chao, profe. Gracias, profe. Chao, profe, profe. tenga buena tarde. Ya, profesor, que lo vaya bien. Más tarde. Chao. Chao, profesor. Adiós.